día. Vamos a continuar con la elaboración de un presupuesto donde vamos a obtener la tabla de distribución de rubros, unidades, cantidades y precios desde un archivo de Excel. Entonces, vamos a abrir el programa Punis. Sí, generalmente a veces obviando lo que es el módulo facilitador de contratación pública, nosotros tenemos ya un archivo, podemos tener un archivo de Excel donde tenemos la tabla que necesitamos hacer un presupuesto. Puede ser que a lo mejor no sea necesariamente para una oferta de obra, sino para un trabajo particular. Sí, son casos que se pueden presentar. Entonces vamos a revisar en nuestro computador donde tenemos la carpeta que estamos generando como ejemplo. Mira, aquí tenemos un archivo para donde yo tengo una tabla de rubros o un presupuesto nada más. Entonces le vamos a abrir. Sí, mire, y tenemos aquí un formato común. Entonces yo de este listado de aquí yo necesito pasar a Punis. Sí, entonces tengo que preparar esta hoja, como ya habíamos conversado, tenemos que prepararlo para poder equilibrar o equiparar las columnas que corresponden a lo que contiene Punis. Entonces, primerito, lo que yo les había comentado es que todas las columnas tienen que ser continuas. Sí, y además cada elemento tiene que estar en una columna. Mire, aquí tenemos un ejemplo donde está la descripción del rubro está combinado. Sí, entonces tenemos que eliminar esta columna porque si no, al rato de pasarle, si no le agarramos esto, la columna, en este caso la columna E, se pasaría como unidad y la columna F, que aquí está como unidad, se pasaría como cantidad. Sí, entonces aquí tenemos que eliminar la columna que está de más, que es la columna E. Para este ejemplo tenemos que verificar que no tengamos ninguna información adicional en esta columna. Sí, si no tenemos ninguna información adicional acá, verificamos, entonces simplemente eliminamos esta columna que no nos permitiría hacer el ejemplo que necesitamos. Entonces aquí le activo clic derecho sobre el nombre o la etiqueta de la columna y le pongo eliminar. Sí. Entonces ahora sí, ya tengo una columna de código, ítem, descripción, unidad, cantidad. Sí, y observe, en estos archivos de Excel muchas veces tenemos un formato que no, a lo mejor no concuerda con Punis. Observe que acá una de las limitaciones de Punis es de que dentro de la columna código solo acepta hasta 5 caracteres. Y aquí tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8 caracteres. Entonces va a ser imposible pasar este código a Punis. Entonces no nos vamos a hacer problema, vamos a hacer como en los videos anteriores. Voy a eliminar la columna código, que es la que no me sirve. Sí, y le voy a copiar esta columna que está acá numerada. Le marco todo, le aplico para abajo y le marco toda la información y le doy enter y le copio en la columna código. Entonces aquí ya tengo columna código, ítem, descripción, unidad, cantidad, que nos sirve para elaborar el presupuesto. Pero observe que aquí tenemos capítulos, y como yo les había dicho, si es que son capítulos, entonces yo no necesito o no debo poner un código. Entonces aquí yo simplemente tendría que irlos eliminando. No importa que no continúe la secuencia desde el número 1, lo importante es que todos los que son rubros tengan un código. Entonces aquí voy a seguir eliminando. De aquí podemos hacer de muchas maneras. Si es que tenemos habilidad, podemos hacer filtros y filtrar todas las filas que, por decir, no tengan la columna, el valor en cantidad, y eliminamos directamente. Si no es el caso, pues podemos hacerlo manualmente. Entonces ya depende de la habilidad de eso. Sí, aquí estrictamente de lo que es el manejo de Excel. Entonces aquí les voy a eliminar todos los que no son rubros. Les voy a eliminar solo de la columna código nada más. Ya listo. Una vez que tengo eliminado todo, entonces ya tengo preparada la hoja para mi presupuesto. Entonces el ejemplo que tengo aquí, mire, es una ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable. Entonces voy a copiar ese nombre para aplicar el mismo de ese punto. Entonces ahora sí, verifico nuevamente. Tengo la columna para el código, la columna para el ítem, descripción, unidad y cantidad. Entonces ahora sí, me paso al programa Punis.
Y aquí aplico la opción Control F7, exactamente lo mismo que habíamos visto en los anteriores videos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Importar desde una tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. El archivo que contiene esa lista es el que dice SAP. Vamos a seleccionar la celda de inicio, que va a ser esta de aquí, la columna superior izquierda, tomando en cuenta el primer capítulo. Aceptamos. Le ponemos aquí el nombre. Entonces recuerden que ya copié yo al portapapeles el nombre del proyecto. Entonces aquí le pongo control V. O si no, le tipeo obviamente el nombre que yo requiero para este proyecto. Le aplico aquí solo datos de presupuesto y aceptar. Sí, entonces observe, ahora tenemos acá ya en datos de presupuesto ingresado a nuestro proyecto. Listo para poder hacer el presupuesto. Entonces esta columna código, ¿por qué no? Perdón, la número o ítem desde el archivo de Excel no le topamos anteriormente, porque aquí yo tranquilamente, mire, puedo poner F5 y se me enumera sin tener en cuenta lo que son los capítulos. Sí, por eso no lo había movido en la parte del archivo de Excel. Ahora, recuerden, yo quiero averiguar a ver si es que en este listado tengo archivos duplicados. Entonces voy a utilizar la opción Control F10. Exactamente igual al video número 3. Pongo Control F10 y el programa revisa si es que existen rubros y me dice que sí existen similares con diferente código. Entonces aquí tengo que aplicar Control F8 para copiar ese código. Entonces aquí le pongo aceptar. Sí, y son bastantes. Pongo Control F8 acá. Le pongo sí. Mire, observe, tengo muchos rubros repetidos. Entonces aquí le pongo copiar código. Control F8. Le pongo sí. Copiar código. Listo, una vez que ya tengo la verificación de los códigos, entonces ahora sí grabo esta información y salgo de acá para proceder a realizar los análisis o copiar los APUs desde la base general o de alguna base que yo tenga con algún proyecto similar, en este caso a un sistema de agua potable. Entonces aquí le doy enter en análisis de precios, me va a marcar todos los rubros están vacíos. Entonces observamos, vamos aquí a explicar los primeros rubros nada más para centrarnos estrictamente en lo que es los análisis de precios. Entonces aquí le vamos a dar Tab, vamos a recordar esta parte de aquí, Tab. En el proyecto desde donde vamos a copiar, vamos a hacerlo desde la base general. Aquí selecciono base general, perdón, base de rubros de edificaciones, agua potable, vías eléctricas, sanitarias y ambiental. Entonces aquí le vamos a poner planteo, manual para estructuras. Entonces aquí le doy enter. Sí, excavación, tab, excavación, aquí le pongo asterisco, dice a mano. De 0 a 2 metros, y ahí está bien, le doy en metros cúbicos, enter. Excavación en conglomerado de 0 a 2 metros. Ese solamente manual, aquí le ponemos en este aquí que es un rubro similar, le doy enter. Excavación en roca, dice por metros cúbicos, doy enter. Relleno compactado con suelo con material de sitio, me dice aquí. Entonces aquí le vamos a poner, vamos a acercar el relleno compactado. Ya, bueno, en este caso vamos a, esta parte de acá abajo ya lo habíamos visto en el video número 3. Vamos a centrarnos estrictamente en lo que corresponde a lo que es el análisis de precios unitarios para ver otras opciones aquí.
Entonces vamos a ingresar a un análisis de precios. Observe que aquí tenemos ya copiado la estructura del análisis de precios, ¿sí? Entonces, todavía no tenemos copiado los precios, en este caso las tarifas. Vamos con F1, no tenemos todavía la mano de obra. Y en el caso de si tuviéramos materiales, todavía no tenemos los materiales de los precios de materiales en los elementos. Sí, vamos a copiar acá también el rubro de hormigón ciclopio para con este rubro trabajar en el ejemplo que quiero hacer. A ver, hormigón ciclopio 60%, dice de 180, entonces vamos a ver con encofrado este de aquí, le doy enter. Sí. Vamos a salir de acá y le voy a poner actualizar listas MEM. Recuerden que esto es importante, cada cambio que hago en datos o en análisis tengo que actualizar. Entonces me voy a saltar directamente a copiar precios y vamos a copiar precios de la base de rubros de edificación. Entonces aquí le pongo enter y le pongo copiar. Sí, bueno, voy a verificar, simplemente recuerden que solamente tenemos copiados los primeros rubros nada más. Sí, pongo F1 para hacer la lista del equipo, la mano de obra, transporte de materiales. Entonces aquí salimos de acá. Entonces vamos a trabajar ahorita así estrictamente en lo que es los análisis de precios para ver los casos que se pueden presentar dentro de un análisis de precios. Sí, entonces aquí vamos a ver las primeras opciones. Recuerden que tenemos los listados correspondientes a cada uno de ellos. Entonces vamos a ver en la cinta en rojo de opciones, si es posible, opción por opción. Entonces observen en la parte superior de arriba tenemos la primera opción que nos dice control flecha arriba, control flecha abajo, mover abajo. Entonces nos ubicamos en la fila del elemento, no importa en qué columna, y aplicamos el control flecha abajo. Mira, observe que se mueve toda la fila. Lógicamente, si es que yo le muevo hasta el final, como Punit está restringido a una cantidad de elementos, solamente se queda ahí y de ahí no baja más. Estoy presionando ahorita control flecha abajo y ya no responde. Entonces nuevamente vamos a ubicar en la parte de arriba. Una de las sugerencias y obligaciones dentro de Punit es que no tenemos que dejar ni una fila en blanco entre elementos, porque en el momento que queremos guardar, el programa me va a avisar que existe una fila en blanco y no me va a permitir grabar mientras no elimine esa fila en blanco. Sí, otra de las opciones acá, la que ya habíamos visto, bueno, conocemos de F1 para cambiarnos. Vamos a ver F3, que era para insertar una fila. Sí, es muy similar a lo que tenemos en datos de presupuesto. F10 para eliminar una fila. F4 para ver las listas de materiales, equipo, mano de obra. Entonces aplico aquí F4. Obviamente, bueno, vamos a aplicar en la fila en blanco. Se me va a mostrar la lista del equipo de este proyecto que tengo hasta el momento. A lo mejor, si es que yo veo que la lista no está completa o no está actualizada, tengo la opción acá, el botón de actualizar lista de equipo. Sí, bueno, en este caso, como ya está actualizada, no se queda ahí mismo. Sí, entonces es importante establecer eso. Sí, ¿qué me permite hacer este listado? De repente yo necesito ingresar más elementos que ya tengo en los otros rubros de este proyecto, entonces yo los puedo seleccionar para no estar tipeando. Pero en el caso que yo necesite un elemento que no existe, necesariamente tengo que tipearlo. Ya, la opción F5 lo que me va a permitir acá es establecer el desglose del costo indirecto, tal como vimos en la parte de los datos generales en la pantalla principal del proyecto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ingresar el costo indirecto. Podemos ingresarlo acá o podemos ingresarlo en datos generales, no hay ningún inconveniente. Si ingresamos en un análisis de precios, obviamente que esto va a surtir efecto para todo el proyecto. Si no es que vamos a tener un costo indirecto en un rubro y después en otro rubro yo puedo poner otro costo directo, no. Si es que yo le hago esto en un rubro, todo se va a aplicar para el proyecto. ¿Sí? Así que eso quiere decir que yo en cualquier rubro puedo modificar nuevamente el costo indirecto. Entonces aquí le vamos a poner directamente el 25% de un solo casillero y le vamos a poner guardar y cerrar. Si observen la parte de acá, entonces ya se está calculando con el costo indirecto. La opción F6 lo que nos va a permitir es incrementar o disminuir el porcentaje de lo que corresponde a los rendimientos en equipo y mano de obra y cantidades en materiales. Aunque me parece que esto no es técnico, pero existe la opción, si es que ustedes de repente desean modificar el rendimiento, entonces aplicaríamos esta opción.
Sí, alguna vez alguien pidió esta opción, por eso se incrementó dentro del programa, pero yo no sé si le será de utilidad, por lo que a mí al menos me parece que no es técnico. Disminuir mediante algún porcentaje los rendimientos y cantidades. Entonces vamos a hacer este cuadro simplemente sin aplicarle nada. Ya, la opción F7. Ya, esta opción F7 me va a permitir visualizar el listado del equipo de otros proyectos. Si observa acá, tengo aquí el proyecto, entonces el proyecto Punis, y aquí es donde voy a señalar el proyecto de donde yo quiero buscar los elementos de equipo, en este caso para mi proyecto. Si yo puedo ingresar a mira aquí a la base general, a la base de rubro de edificaciones y seguir buscando más elementos. Ahora podemos aquí decir, si es que yo me pongo a estar buscando un elemento o le tipeo, que puede ser mucho más rápido. La diferencia obviamente acá es que en el momento que selecciono un equipo que necesito aquí, por decirle vamos a suponer yo necesito aquí por ejemplo el vibrador. Entonces selecciono el vibrador y ya se me va a pasar con el costo. Sí, es lo que yo le decía, mira, aquí le dejé una fila en blanco, entonces en el momento que yo le doy enter acá, no se va a grabar, pero se va a copiar el elemento. ¿Sí? Entonces yo al momento que tengo que salir aquí, vamos a ver lo que sucede. Entonces vamos a cerrar este cuadro, ya seleccioné el elemento que quería y aquí le voy a poner guardar. Y no me va a permitir guardar porque existe una fila en blanco en la lista del equipo, me hizo el mensaje. Entonces aquí salgo de acá, elimino esta fila con F10 y ahí sí puedo guardar. Pongo F9 y ya se guarda. Sí, obviamente que tendría que poner aquí en la cantidad y el rendimiento. Ya, la opción F8. Ya, esa es la opción que me permite modificar en este caso la tarifa del elemento donde estoy ubicado. Entonces yo presiono aquí F8 ubicándome en la fila del elemento que deseo modificar y le cambio el valor. Sí, recuerden, este cambio de acá va a surgir efecto en todo el proyecto donde se repite este elemento. O sea, no vamos a hacer que en este rubro voy a tener un precio y en otro rubro voy a tener otro precio, no. El elemento que contenga este mismo nombre va a tener este precio que yo le voy a modificar dentro de este análisis o ingresar dentro de las listas de materiales, equipo y mano de obra en la lista que corresponde al equipo. Es exactamente lo mismo. Si ya ven, la opción F9 es para guardar, la opción F10 es para eliminar la fila, la opción F11 es para ingresar. Esto lo que me permite simplemente no estar tipeando, sino ingresar en forma global un rendimiento. Si yo digo a lo mejor aquí el rendimiento para el hormigón ciclope es de 1.333, entonces esto se va a aplicar al equipo y a la mano, entonces le pongo a aceptar y se va a cambiar el rendimiento. Si observamos aquí estamos dentro del equipo, pongo F1 y nos pasamos a la manadera, exactamente es lo mismo. Sí, con esto nos debemos estar tipeando si queremos modificar el rendimiento nada más con la opción F11. La opción F12 lo que nos va a permitir es ponerle a la herramienta menor en valor 0. Ya en la parte que yo recuerdo acá es de cuando son rubros nuevos dentro de un proyecto ya contratado. Entonces en esos rubros nuevos no se paga herramienta menor, así que si es que fuera el caso, yo voy a hacer un presupuesto nuevo con rubros estrictamente nuevos para el proyecto. Entonces aplico yo la opción F12 o le hago clic directamente acá en esta casilla de verificación. Observa, entonces automáticamente la herramienta se convierte en 0 y se elimina los valores. Sí, son casos especiales que se les pueden ir presentando esta opción para la herramienta menor 0%. Ya, el tab lo que me va a permitir es escribir una especificación del rubro, pero no es las especificaciones técnicas directamente, sino es una especificación pequeña nada más. En este caso se le dice 70% hormigón simple y 40% piedra bola. Si igual esta parte aquí está limitado a 60 caracteres, a 40 caracteres, perdón. Sí, porque es una especificación válida solamente para la descripción del rubro nada más. Entonces aquí tengo cita, entonces con F2 yo puedo modificar, o si no escribir directamente cualquier otro texto. Entonces aquí pongo escape, con el mismo tab regreso yo al listado del equipo en este caso, sí.
La opción Shift Tab es para escribir una observación. Pongo Shift y el Tab. Y observa acá me dice rendimiento 1.5%. Recuerdan que estaba 1.5 aquí en el rendimiento del ejemplo. Sí, entonces con el Shift Tab igual nuevamente regreso yo al donde se encontraba al principio el cursor. La opción Control F7 lo que nos va a permitir es importar datos del Excel. Sí, si tuviéramos un APU en Excel, podríamos nosotros importar esa opción. Entonces esta opción ahorita no les voy a explicar, tal vez lo explique en el futuro porque estoy trabajando en esto para poder hacerle más amplia. Sí, vamos a observar nada más cómo funciona. El problema de esto es que yo tengo que estar pasando una columna por columna. Entonces la idea es mejorar esta opción para desde un archivo de Excel pasar toda la información directamente acá, en el caso del equipo o de la mano de obra o de materiales, en una sola orden, para no estar haciendo columna por columna. Si observe que el cuadro es similar a los anteriores, donde selecciono una celda de inicio de datos. Ya, el control F3 es para algún nombre que está en minúsculas, poder convertir a mayúsculas. Sí, lo único que hace aquí es aplico control F3 y me da cambiando a mayúsculas. Sí, esto no es reversible. Si es que yo quiero control F3 nuevamente, ya no se vuelve al modo anterior, solamente es de minúscula a mayúscula nada más. No sé la verdad si es que a lo mejor esta opción se les va a utilizar acá, porque dentro de corregir podemos hacer directamente ya con todo el listado, ¿sí? Para no estar haciendo aquí uno por uno. Ya, la opción que continúa control F5, entonces nos ubicamos acá en la parte de la determinación del BAE, en la parte derecha, ¿sí? Y aquí le aplico control F5. Sí, entonces observe, aquí ya tenemos el vibrador, es un único nombre, ya me sale directamente, entonces le aplico aquí el elemento que corresponde. El problema es que no tienen actualizado el programa, tendrán que tipear aquí el nombre para poder buscar. Sí, entonces nos ubicamos acá y le doy Enter. Sí, en este caso ya tengo ingresado la determinación del porcentaje, que es NP, o sea, el 0%. Si vamos a grabar esta información de acá, entonces, observe, aquí le aplicamos todas las opciones en lo que corresponde al equipo. Pasamos con F1 hasta mano de obra. Y acá es exactamente lo mismo, sí, las opciones. Entonces vamos a ver las opciones nuevas, obviamente que se incrementan por la columna categoría que tengo yo en este listado. Si es que yo a lo mejor voy a ingresar un nuevo elemento aquí manualmente, le vamos a ingresar. Sí, y yo no recuerdo la categoría, entonces observe, cuando yo me ubico en la columna categoría, aquí me sale un mensaje. Sí, dice home o inicio, eso corresponde al teclado. O sea que me dice que yo puedo presionar la tecla home o inicio para ver las categorías. Si es que yo no recuerdo qué categoría corresponde al carpintero. Entonces, voy al teclado y verifico ahí la tecla inicio en el teclado en español. Y mire, me sale la tabla correspondiente, entonces le voy a ubicar el elemento. Puedo yo seleccionar cualquiera de estos porque corresponde al mismo grupo. Sí, entonces aquí le doy Enter, en este caso el carpintero mismo, y se me va a aplicar la categoría que corresponde. Ahora, si es que yo tengo a la mano la tabla de salarios impresa, lo busco ahí y le tipeo. Sí, exactamente lo mismo. Entonces ustedes tienen que ver cómo aplican con opciones o si tipean directamente. Sí, en este caso acá es la única opción nueva que aparecería dentro de lo que corresponde a mano de obra, ¿sí? Lo que corresponde acá a la categoría. Y ahora la opción también que es diferente acá es F4. Cuando estoy en mano de obra me aparece ya no solo para ver el listado de mano de obra de este proyecto, sí, sino que además yo puedo seleccionar de la tabla de salarios vigente algún otro elemento para no estar tipeando. Eso le digo, si es que yo conozco el elemento que necesito, yo puedo tipearlo directamente. Sí, entonces vamos a seleccionar un elemento, por ejemplo digo man postero, le doy Enter ahí y se va a ubicar en los. Entonces puedo seleccionar otro elemento. Si cuando ya no necesito más elementos, aquí le pongo escape. Sí, tendría que ingresar obviamente aquí los elementos de cantidad y rendimiento. Yo no aplico F11, recuerden uno. Ya, vamos a ver igual nuevamente con F4 lo que corresponde acá al rendimiento hora hombre. Sí, eso también es de corresponde a la mano de obra. Aquí le pongo aceptar.
Sí, y aquí lo que me permite es establecer un rendimiento total del rubro de la cuadrilla, perdón, en un determinado tiempo. Entonces, para que me calcule lo que corresponde al rendimiento. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo nada más. Si yo digo que más o menos unos 4.5 metros cúbicos trabaja en 8 horas. La cantidad de tiempo puede ser diferente, o sea, si yo puedo tomar el tiempo en 3 horas, cuánto hicieron en 3 horas, cuánto hicieron en 4 horas, qué sé yo. Entonces aquí le vamos a establecer en un día de trabajo, entonces yo le pongo aquí el rendimiento, la cantidad de horas 8, y en la parte donde yo tengo la descripción de los elementos, si es que yo no aplico aquí el porcentaje de participación, por defecto cogería el 100%. Sí, el maestro mayor. Aquí depende de cómo se ejecute o dónde se realice el fraccionamiento, ya sea en la columna rendimiento o en la columna cantidad. Si es que yo voy a fraccionar en la columna rendimiento, entonces digo aquí el maestro mayor va a participar en este rubro solamente el 25%. Sí, además yo puedo relacionar el listado de la mano de obra con el equipo. Bueno, pues aquí debíamos haber puesto alguna máquina para ponerle un operador, pero bueno, la mecánica es la misma. Entonces vamos a poner el peón y le vamos a ubicarle con la concretera, el albañil con el vibrador. Entonces, eso quiere decir que en el momento que se va a cambiar el rendimiento de acuerdo a estos datos, estos dos elementos del equipo también van a tener el mismo rendimiento que estos dos de aquí con los que están vinculados. Entonces vamos a ver el ejemplo, cuánto me calcula de acuerdo a esos elementos ingresados. Entonces aquí le pongo aceptar. Sí, y observe, se calcula el rendimiento. Entonces regresamos acá. Vamos, perdón, a la mano al equipo y observe, tenemos también el mismo rendimiento. Esa es la opción F4, rendimiento hora hombre. Sí, lógicamente que estos datos, ¿qué es lo que hacemos? Podemos tenerlos guardados manualmente y después ingresar los rendimientos que corresponden acá. Sí, es como realizar como un anexo aparte, sí, pero la ventaja de acá es que esta parte de aquí se me queda ya grabado dentro de este rubro. Ya va a ser parte de este rubro. Ya, vamos ahora a materiales, y eso es todo en esta parte de lo que es análisis. Dentro de materiales, vamos a revisar primero la opción F4. Sí, donde nosotros tenemos aquí la lista de materiales de nuestro proyecto. De igual manera, si es que yo necesito actualizarle porque a lo mejor ingresé elementos que todavía no aparecen aquí, entonces simplemente actualizamos. Si vamos a hacer esta cuadra, vamos a ver otra opción que es totalmente ampliada aquí, es la opción F7. Si observe, aquí tengo yo para seleccionar desde un proyecto Punis, de los proyectos que yo tengo en este computador, o desde un archivo de Excel. Sí. El archivo de Excel aquí, va a ser mi base de datos de materiales. Entonces le voy a cerrar este cuadro para proceder a abrir el archivo de Excel. Entonces mira, aquí ya tengo un archivo de Excel que se llama base de materiales. En este archivo de Excel externo de Punis, yo lo que voy a hacer aquí es seguir incrementando todo lo que corresponde a mis materiales, sí. Entonces aquí yo voy a ir incrementando todo lo que necesito en materiales. Hay que tener una consideración nada más. Que igual los archivos de Excel para preparar la tabla de rubros es que cada elemento esté en una columna continua. Si tal como es en el formato Punis, aquí mire tenemos la descripción, la unidad y la cantidad. Entonces de la misma manera tiene que estar acá. Sí, descripción, unidad y cantidad. Bueno, lo de la derecha no me importa o no me interesa, por lo que eso no se va a pasar a Punis. Simplemente este es mi archivo que yo tengo en Excel. Y si es que yo necesito alimentar más, pues aquí lo haría manualmente en este archivo de Excel. Voy alimentando la información nada más, y cada vez que yo utilizo Punis tengo que abrirlo y utilizarlo directamente de acá con la opción F7. Entonces aquí presiono F7, le digo al programa que quiero ver el listado de un archivo de Excel. Selecciono el archivo de Excel que tiene mi base de materiales, en este caso le pongo aquí base de materiales, selecciono la celda de inicio para que el programa entienda desde dónde deseo mostrar la lista. Entonces yo le voy a poner acá, en mi caso, desde la A3, donde que se incluya el encabezado principal, a aceptar. Mire, ya tengo aquí yo el listado de materiales, entonces aquí yo voy seleccionando los materiales que necesito.
Sí, bueno, en algunos casos, mire, puedo tener yo aquí los costos con más de 2 decimales. Del rato de pasar a Punis, automáticamente se va a calcular a 2 decimales nada más. Entonces, vamos a hacer para el ejemplo. Digo, necesito esa piedra homogenizada. Le doy enter aquí y observe la parte que atrás ya se me pasó ese elemento. Puedo también hacer filtros. Vamos a poner aquí aditivo, dice pétreo, cemento, no tengo ese encabezado nada más. Entonces aquí dice Aditec, plastificante. Digo, como yo necesito este elemento, le pongo aquí enter. Sí, entonces para nuevamente visualizar todos los elementos, simplemente lo que tengo que hacer es eliminar las letras del filtro. ¿Sí? Y observen, mire, y esto ya depende ya de cómo tengamos cada uno de nosotros nuestra base de datos, en este caso para lo que corresponde a los materiales. ¿Sí? Mire, esta es una base extensa de rubros. Vamos solamente para el ejemplo aquí a coger esta opción que está con muchos decimales en el costo, le doy enter. Sí, observen, mire, esta es una base bien amplia que tengo aquí. Ya eso depende de cada uno de ustedes. Entonces, este archivo es importante, donde en la máquina que tengan instalado Punis, este archivo va a ser primordial. Si es que ustedes desean trabajar buscando materiales desde un archivo externo. O si no, simplemente, si es que nosotros no queremos trabajar con un archivo externo de elementos, simplemente los tipeamos. Si tipeo, que a mí a veces me parece un poco más rápido, y aquí le pongo F8 y le pongo el precio. Sí, nosotros sabemos que estos elementos materiales que vamos ingresando acá se van automáticamente acumulando en nuestra lista del proyecto. Sí, aquí yo necesito ir ingresando las cantidades para estos rubros. Entonces, como es un ejemplo nada más, y vamos a ingresar valores. Sí, y el rubro obviamente se va calculando. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de lo que quería explicarles en lo que corresponde a los análisis del equipo, mano de obra y materiales. Ahora, en la cuestión de transporte, todo lo que yo tengo aquí en lista de materiales, automáticamente tengo la misma lista en transporte. Aquí tenemos que visualizar que el encabezado tanto del cuadro de transporte como de materiales es exactamente igual. ¿Sí? Aquí no tenemos una columna donde podemos nosotros establecer la distancia, o podemos globalizar en un solo elemento todo el transporte. Entonces aquí tenemos que ingresar costos de transporte por cada elemento que vamos a transportar. Y si es que yo le pongo un precio a un elemento, en el momento de imprimir en la parte ya en el formato principal del análisis, solamente en el cuadro de transporte va a aparecer los elementos que tienen costo de transporte. Sí, porque no van a tener obviamente todos. Entonces aquí le vamos a ingresar el cemento. Entonces me ubico en la fila. Ustedes observen acá, todas las columnas están en rojo, porque quiere decir que ninguna se puede editar. Si es que yo quiero editar alguna, tengo que regresar a materiales, editar ahí, y después se modifica automáticamente en la lista de transporte. ¿Sí? Entonces pongo F8 acá y le digo que va a valer 30 centavos por saco el cemento, por un ejemplo. La piedra bola le vamos a poner F8, $5 el metro cúbico. La arena también $5. El ripio $5. Qué sé yo, vamos a ver. La de acá también la negra, digo $5. La varilla 15 centavos. Entonces, en el momento de sacar el reporte de este análisis de precios, en la parte que corresponde, repito, a transporte, solamente van a aparecer los elementos que tienen costo. Los demás no me hace falta. La lista de materiales sí va a salir completa. Solamente estamos hablando aquí de lo que corresponde a transporte. Luego de guardar, salimos del análisis con escape. Llegamos a la pantalla principal del análisis. También aquí damos otro escape y actualizamos. Siempre que hagamos cambios en análisis de los datos de presupuesto, no nos olvidemos actualizar. Y aquí quedamos listos para continuar con el desarrollo de nuestro presupuesto. Bueno, no olviden suscribirse al presente video, compártanlo por favor, y seguiremos más adelante con más del manejo de Punis. Muchas gracias.